Saludos a todos, soy Antoni Casas Pérez y voy a ser el conductor de este taller de MASQDA 2022, que va a tener una duración de 1 hora, incluyendo las preguntas que nos puedan surgir a todos y que en cualquier momento pueden empezar a trasladarme y estaré encantado de intentar darle solución o entre todos darle solución. Bien, este taller se encuadra dentro de los talleres que están organizando desde el reciente lanzamiento de la nueva versión de MASQDA 2022. El taller se va a dividir en una primera parte, una presentación rápida de todas estas novedades del programa, pero en concreto nos vamos a centrar en el análisis exploratorio y en 2 nuevas herramientas, el explorador de palabras y el visor de la matriz de palabras, que considero que pueden servirnos para explorar términos que hay en nuestra base de datos y siempre es interesante conocer estas posibilidades automáticas para profundizar en el trabajo analítico que se está realizando. Como comentaba, en cualquier momento son bienvenidos sus preguntas y comentarios a través del chat. En la parte final también dejaremos unos minutos por si surge cualquier cuestión que les preocupe. Y nada, vamos a empezar a repasar estas novedades del programa que tenemos 10 puntos clave, los que más me llaman la atención. Hay muchos más, pero en primer lugar empezábamos esta serie de talleres con la nueva herramienta de trabajo en equipo, TeamCloud. Seguíamos con el gráfico de comparación de perfil, importar comentarios y resaltados de Word a MASQDA. También tratamos en otro taller los resúmenes de tema y caso o la herramienta de diseño de la investigación pregunta, tema, teoría, que fue la que realizábamos hace unos días. En el día de hoy vamos a abordar el explorador y la matriz de palabras dentro de un contexto prospectivo o exploratorio en el proyecto de investigación que tenemos. Tras estas diapositivas voy a pasar a realizar las prácticas con el programa e introduciré otros temas del análisis cualitativo de datos, análisis de contenido cuantitativo. Iremos viendo todas las posibilidades haciendo prácticas reales y aplicadas con un proyecto con MASQDA. También teníamos la herramienta de importar grupos focales. Este será el siguiente taller que tenemos previsto para el 9 de febrero. Luego tenemos las nuevas herramientas que se han implementado para trabajar con cuestionarios y encuestas. Y luego también tenemos la posibilidad de parafrasear archivos multimedia y otras nuevas funciones que seguidamente vamos a recorrer en estas diapositivas para contextualizar el taller que tenemos preparadas. Bien, en primer lugar, abríamos esta serie de talleres con TeamCloud, la herramienta de trabajo colaborativo. Es un complemento de pago adicional para 5 miembros, solamente paga el investigador principal, el resto es gratuito. Es un entorno seguro en la nube que permite analizar en el ordenador normal y compartir online el proyecto, los datos y toda la información. Lo que hace MASQDA es organizar las comunicaciones y los archivos del equipo para que esté todo adecuadamente sincronizado. Bien, después de TeamCloud estuvimos viendo la herramienta del gráfico de comparación de perfiles que permite comparar casos en base a su frecuencia de codificación y los valores de la variable. Aquí en la diapositiva tenemos un ejemplo. En este caso estamos representando las codificaciones de los participantes de un grupo focal. Podemos ver sus nombres en la zona izquierda y podemos ver cuál es su discurso respecto a los códigos y las variables seleccionados, ¿de acuerdo? Nosotros seleccionábamos el proyecto de ejemplo con el que estamos trabajando,
los problemas y las competencias, los problemas del alumnado y las competencias del tutor o tutora, y podemos ver cómo evolucionaba el discurso de estos participantes de un modo gráfico. Como muchas herramientas gráficas en esta nueva versión de MassQDA, se ha incorporado un botón, un icono, en el que podemos integrar esta herramienta en una hoja de trabajo de pregunta-tema-teoría, de la herramienta pregunta-tema-teoría. También podemos exportar o copiar al portapapeles el diagrama para nuestros informes o documentos finales de la investigación. Otra de las herramientas que teníamos disponibles como exportación era dentro del contexto de la matriz de relaciones de códigos, donde se analiza la concurrencia de las ideas en el análisis cualitativo que se está realizando. Teníamos la exportación de la matriz de adyacencia. Esta matriz de adyacencia es susceptible, a su vez, de ser importada por otros programas informáticos de análisis. Y estuvimos también en un taller haciendo la práctica de cómo importarlo al programa de redes sociales, UCINET, y podemos ver en pantalla la representación de esta nueva matriz de adyacencia que el programa nos permite exportar. Otra de las novedades que se puede configurar en las preferencias de la ventana del sistema de documentos sería importar los comentarios de documentos de Word y los resaltados que tengamos en estos comentarios. Se puede configurar ahí de tal forma que cuando tengamos un documento de Word con estas características, lo que va a hacer MassQDA es convertir los comentarios en memos y los resaltados en codificaciones de colores. La particularidad es que estas codificaciones de colores están en lengua inglesa, pueden ver green, yellow, red, blue, los diferentes colores, entonces es muy sencillo cambiarles el nombre si no queremos que aparezca en lengua inglesa, pero lo que va a hacer es importarnos estos resaltados al programa. También estuvimos tratando los resúmenes de caso y tema, resúmenes para documentos y resúmenes para códigos, dentro de un contexto de la fase más abstracta de conceptualización del análisis, ¿de acuerdo? Aquí teníamos las diapositivas que se prepararon para ese taller, cómo explicábamos cuál era la finalidad de estos resúmenes, ¿de acuerdo? Bueno, yo ahora estoy haciendo un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora para centrarnos posteriormente en la materia que nos ocupa hoy. Me aprovecho así y repaso todas las nuevas herramientas. Tenemos los resúmenes de caso, que siempre es una síntesis de cada caso, no hay interpretación del analista, solo es la síntesis, ¿de acuerdo? Todo esto está basado metodológicamente en el trabajo del profesor Juca, el autor principal de MassQDA. Bien, partiendo de la matriz de perfil o matriz temática, en la que pueden ver en columnas los diferentes temas que pueden haber en una investigación, tema A, tema B, tema C, y en filas tenemos los diferentes casos o participantes que hay. Entonces, de cada caso hacemos un resumen de caso y de cada tema categorizamos lo que ha dicho cada uno de los participantes. Estos dos niveles, horizontal y vertical, se integran dentro de lo que conocemos como un análisis de contenido cualitativo. Básicamente esta matriz, que también las utilizan y han sido tratadas por Miles y Huberman, son muy habituales en metodología cualitativa. Es una forma de sintetizar los resultados de una investigación. Pues bien, dentro de esta filosofía de trabajo tenemos el funcionamiento de los resúmenes de caso y resúmenes de tema, en los que de cada uno de los códigos se va a hacer un resumen de documento para el documento 1, un resumen de documento para el documento 2, pero también de cada uno de los códigos de todos los documentos podemos hacer un resumen. Toda esta información, el resultado, es que la trasladamos a la herramienta de las cuadrículas de resumen y las tablas de resumen que tienen disponibles en el menú de análisis de MassQDA, ¿de acuerdo?
Aquí pueden verlo aplicado, pueden ver cómo ahora en la zona de documento, en el memo de documento, se ha añadido este campo inferior en el que podemos escribir el resumen de documento o, si es un código, el resumen de código, para integrar y sintetizar la información en etapas intermedias o finales del análisis de datos. ¿De acuerdo? A raíz de todo esto, estuvimos viendo el explorador y la vista de resúmenes, donde podíamos ver en este caso la idea de apasionar dentro de un contexto de formación, cómo el tutor o tutora sea capaz de apasionar a los estudiantes. Entonces estuvimos viendo cómo había una serie de resúmenes, los habíamos ido redactando y el programa lo que hace es integrarlos. Y en la vista de resúmenes, en el menú de informes que tenemos en el programa MassQDA, nos van a aparecer todos listados los que se relacionan con las ideas que nos interesan. En este caso, apasionar. Una de las herramientas que vimos recientemente era la herramienta Pregunta, Tema, Teoría. Esta herramienta se relaciona con el diseño de la investigación. Es una forma de compilar el análisis realizado y trasladarlo a un informe final de resultados. Pregunta viene por preguntas de investigación, los temas son los códigos y la teoría son los conceptos abstractos resultantes del estudio. Es una herramienta muy interesante. Estuvimos viendo la idea del mapa del diseño, de la investigación, los tres dominios que tiene, el dominio teórico, el dominio de los métodos y el dominio analítico. Y luego vimos cómo las hojas de trabajo de la herramienta se integraban en cada uno de estos tres dominios. Podemos integrar toda la información y hay una zona final en esta herramienta donde se presenta toda esta integración. Lo tienen aquí representado. Pueden ver cómo seleccionaríamos los códigos y los temas, importar segmentos, tablas de resumen, memos, gráficos, mapas y finalmente tenemos el cuadro de integración. El objetivo es generar un informe final de resultados que tienen aquí, lo tienen aquí pequeño, pero ahora podemos verlo un poquito más grande. Sobre todo la cabecera, no todo el informe, estamos viendo los títulos, la cabecera, donde este tipo de informes parciales nos van a ayudar a llegar a ese informe final de resultados de la investigación. Es una forma de integrar lo más importante de nuestro análisis, como si fuésemos en un asistente, y el programa nos va a generar este informe con todo lo que hayamos introducido que más nos ha llamado la atención en el proceso. Bien, estas son las herramientas que vamos a ver en el día de hoy, el análisis prospectivo, en el que encuadraremos el explorador de palabras, lo tienen en la parte izquierda, y la matriz de palabras. Son las dos herramientas que pensamos que podían tener una funcionalidad dentro de lo que sería un análisis exploratorio. ¿De acuerdo? Si profundizamos un poquito más en ellas, el explorador de palabras es una herramienta de búsqueda de términos, de palabras, que contextualiza el uso concreto de cada uno de los términos o frases dentro de documentos, códigos, comentarios de código, memos, paráfrasis, etc. ¿De acuerdo? Identifica los contextos de las palabras y cuáles están combinados entre sí. Es un panel completamente interactivo y al hacer clic en cada una de las zonas nos aparece la lista de resultados y podemos realizar codificaciones automáticas a partir de ahí. Bien, aquí tenemos el explorador de palabras. En este caso hemos introducido la palabra tutor y nos muestra, ahora lo veremos con el programa, nos muestra en los documentos la cantidad de veces que aparece, cuáles son los documentos en los que aparece más frecuentemente, cuáles son las combinaciones que se combinan con el término tutor de palabras, el tutor debe, el tutor ideal, el tutor debe informar correctamente, pues debería de ir unida a debe, pero bueno, la ha añadido. En los memos que hay 5 memos, un resumen, los códigos más frecuentes que incluyen la palabra tutor, los contextos de las palabras, etc. Es una herramienta y cada uno de estos paneles es completamente interactivo
Como podemos ver, ¿de acuerdo? Al hacer clic nos aparecen los resultados de búsqueda y lo que vamos a hacer es entrar en un panel y podemos, por ejemplo, codificar, como haremos seguidamente, todas las ideas relacionadas con lo que sería el tutor o tutora perfecto o ideal dentro de un curso de formación en línea, como es el ejemplo práctico que manejamos en estos talleres para evidenciar los pasos que hay que seguir con más cuidado. Luego tenemos el visor de la matriz de palabras. El visor de la matriz está dentro del menú de Max Dictio, por tanto es análisis léxico, análisis de contenido cuantitativo. En el contexto de la metodología cualitativa, utilizamos el análisis de contenido cuantitativo a nivel exploratorio, porque el análisis de contenido cuantitativo léxico puede ser un objeto propio de una investigación, de una metodología. Pero cuando nosotros lo utilizamos en metodología cualitativa, lo utilizamos para explorar el material, simplemente. Aparte de que hayan otros investigadores e investigadoras que lo utilicen específicamente. Pero en nuestro contexto de metodología cualitativa lo vamos a utilizar para explorar, ¿de acuerdo? Entonces, permite hacer búsquedas de términos individuales o los términos que hayan dentro de categorías dentro de un diccionario. Ahora seguidamente veremos qué son las categorías y qué son los diccionarios dentro de este contexto, ¿verdad? Y nos va a proporcionar una visualización de la ocurrencia de los términos pues, en los documentos, en los grupos de documentos o en los conjuntos de documentos. Muestra una matriz con las palabras o frases y solamente está disponible en las versiones de MaxQDA Plus y Analytic Pro, porque son las que tienen Max Dictio. La estándar, la más reducida, no tiene este menú ni el estadístico, por tanto, ahí no está disponible. Bien, aquí tenemos una visualización del visor de la matriz de palabras. Se me ha olvidado la R, la diapositiva. Vamos a solucionarlo de inmediato. Ya pasó. Bien, ese es el aspecto del visor de la matriz de palabras. Pueden ver que yo he elegido una serie de términos que aparecen en los cuestionarios de práctica del ejemplo que estamos utilizando y podemos ver su distribución por los diferentes cuestionarios y las veces que cada uno de los términos va a aparecer. Imaginen ustedes por un momento, que es la práctica que vamos a realizar seguidamente, que tienen que hacer una revisión de la literatura, una revisión bibliográfica. ¿A quién no le ocurre eso? Si estamos haciendo la tesis doctoral, cualquier investigación, hay que hacer una revisión de la literatura. Imaginen que nosotros cogemos las palabras clave de los artículos que tenemos que analizar y las introducimos aquí. Entonces, lo que hace esto es buscar en todos los artículos la distribución de todas estas palabras y ya podemos centrarnos en el artículo que queremos. No son códigos, Nicolás, son palabras, términos, son palabras. Ahora el visor de la matriz de palabras busca palabras. Yo estaba poniendo el ejemplo de las palabras clave que pueden haber en los artículos. Si tenemos que analizar artículos y queremos explorarlos, puede ser, imaginen que en vez de participante 21, participante 1, participante 39 es el nombre de un artículo, como haré yo en la práctica. Entonces me va a decir en cada artículo la palabra que me interesa las veces que aparece. También todos los paneles del programa son completamente interactivos. Al hacer clic en uno de los nodos, un nodo es el cuadradito de color que están viendo, al hacer clic me aparecen los resultados de la búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces, estos resultados los podemos codificar automáticamente con el objeto de posteriormente, tras esta etapa prospectiva o exploratoria, volver a esos artículos, porque al tenerlos codificados, es lo que comentaba Nicolás, primero partimos de las palabras y luego ya pasamos a los códigos. Vamos a utilizar las palabras que a lo mejor aparecen en las palabras clave
o podemos calcular la frecuencia de las palabras en los artículos e introducirlas dentro de esa matriz. Nos dice la distribución y también podemos evidenciar ante nuestros directoras o directores de tesis el análisis bibliográfico que hemos realizado en todos los documentos, cómo se distribuyen los términos. Es una forma de transparencia o de calidad del trabajo de revisión bibliográfica que hemos realizado, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que vamos a ver hoy, las prácticas que realizaremos tan pronto termine esta presentación, ¿de acuerdo? Seguimos con la presentación de las novedades al respecto de los grupos vocales. Tenemos un nuevo asistente para importar los grupos en los que podemos comprobar de que están bien escritos todos los seudónimos de los participantes y asignarles colores para diferenciarlos a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? En la zona derecha está el resultado de cómo quedaría. Simplemente para preparar el grupo, que es lo que veremos el día 9, habría que poner el nombre del seudónimo del participante, seguido de 2 puntos, y en cada párrafo un turno de aula. De esta forma, el programa ya va a codificar automáticamente cada turno de aula. Esto lo veremos en el taller del día 9, estaremos más tiempo trabajando. Encuestas. Aquí también me he ido. Encuestas. Vale. Debo de estar con la dislexia a tope. Madre mía. Ay, y eso que la repasé. Bien. En la herramienta de categorizar datos de encuesta, es una herramienta muy interesante que no sé si han tenido ocasión de utilizarla para trabajar con cuestionarios. Introducíamos un código, que era una pregunta de un cuestionario. Recuerden que cuando importábamos un cuestionario en Excel a Mascudea, los temas, las columnas que estaban en los temas, se codificaban automáticamente en las respuestas. Entonces, podíamos seleccionar, en este caso yo seleccioné las funciones del tutor y lo llevé aquí a este entorno de trabajo con las encuestas. Se han añadido una serie de herramientas nuevas, como es buscar y autocodificar con diccionario, el propio diccionario, o la posibilidad de analizar estas respuestas con el módulo estadístico en Stats del propio Mascudea, ¿de acuerdo? Eso lo veremos en la última clase del mes de febrero. Estaremos trabajando con cuestionarios y variables. Bien, seguimos recorriendo las novedades del programa. Antes trabajábamos con las paráfrasis en textos, pero ahora ya con la nueva versión tenemos la posibilidad de parafrasear archivos multimedia, introducir nuestros comentarios y ellos quedan también integrados en la herramienta de categorización de paráfrasis, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí la herramienta y podemos ver cómo el vídeo, el fragmento parafraseado también se queda integrado. Otras novedades del programa, pues se han añadido gran cantidad de emoticódigos similares a los que utilizamos en los celulares, en los móviles. Entonces podemos comprobar cómo ahora hay miles de emoticódigos disponibles, ¿de acuerdo? Hay miles de emoticódigos disponibles que podemos utilizar en nuestras investigaciones. Dora me pregunta, ¿le gustaría saber si hay una formación para el tratamiento del cuaderno de bitácora? Bueno, el cuaderno de bitácora... Cuaderno de bitácora no sabría yo decir que es el diario del proyecto. No entiendo muy bien la pregunta. Tratamiento del cuaderno. Tengo la pregunta aquí en privado. Si quieres, Dora, conectar el micrófono y lo hablamos, no tengo problema ninguno en responderte. Sí, las notas que se toman en el contexto de... Sí, buenos días.
Sí, justamente son notas que se toman durante el desarrollo de un grupo focalizado. Son las impresiones de un observador en cuanto a las reacciones de los participantes del grupo focalizado. Esto lo hacemos en un formato ya establecido de respuesta en el contexto de cada pregunta. Entonces, nosotros hacemos en formato Excel y justamente me gustaría saber si se puede hacer un análisis. De hecho, quiero aplicar MaxQDA para hacer el análisis de este tipo de documentos. Perfecto, lo contestamos enseguida, Dora. Bueno, la formación específica la podemos ver hoy cuando terminemos si nos da tiempo, o recuerde que el día 9 de febrero trabajaremos los grupos focales, entonces ahí vamos a tener toda la hora para abordarlo. De todas formas, De acuerdo. por mi experiencia en grupos focales, lo que le puedo comentar es que nosotros creábamos lo que era un memo observacional, ¿de acuerdo? Donde incluíamos ese cuaderno de bitácora que usted comenta. Entonces, el memo observacional tenía esas notas registradas, lo integrábamos con MassQDA y en MassQDA hay una función específica que lo que permite es transformar un memo en un documento, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que tú ya lo has transformado, el memo, que son las notas, en un documento, ya puedes proceder a codificarlo sin ningún tipo de problema, como si fuese un documento más del proyecto, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, el consejo sería de trabajar en formato Word en lugar de un formato Excel para la toma de datos. En Excel también se pueden traer los datos a MassQDA, por Ok. supuesto. También se pueden traer las tablas. Las tablas, la información, si están en Excel, lo que podemos hacer, se me ocurre, es tratarlas igual que tratamos las encuestas, los cuestionarios. Imagine, Mm, imagine que cada grupo focal o cada participante es una fila en esa tabla de Excel y luego en las columnas tenemos los diferentes temas que se han hecho anotaciones. Entonces, con el tratamiento adecuado, eso se puede importar a MassQDA y lo que va a hacer MassQDA es convertir cada fila, cada respuesta en un documento nuevo y va a codificar automáticamente los temas de las columnas. Es como el cuestionario, cuando trabajamos los cuestionarios. Si ya lo tienen Excel, si ya lo han hecho, ese Excel adecuadamente modificado, sin mucho trabajo, pienso yo, se puede importar como un cuestionario, de tal forma que tendría para cada uno de los grupos focales o participantes del grupo, porque si ha tomado notas ujú. para cada participante, no lo sé, es que si no lo veo, no Sí, lo sé. de hecho estamos diseñando el método de toma de datos, justamente estamos en esa fase y quería discutir con usted de cuál era su consejo para diseñar la tabla de Excel para poder tomar datos y luego exportar fácilmente en MaxQDA. Yo no sé si en ese Excel podrá incluir eh, un Excel para cada grupo focal, que quizás sería lo adecuado, Sí, justamente habíamos pensado en y eso. una fila para cada participante. Y en columnas usted tiene los temas que van abordando. De tal forma que si usted toma notas en las celdas que cruzan, Ujú. cuando lo importe, tiene que cambiar la columna en la que están los participantes, tiene que añadir, si quiere añade test group, añadir un grupo de documentos para cuaderno de bitácora, pone cuaderno de bitácora para todos, otra columna que se llama text name y para el nombre de cada participante. De tal forma que se le va a codificar, se creará un documento con esos textos ya codificados con los temas que usted ha puesto en las columnas. Yo creo que eso puede ser lo más viable.
si lo quiere hacer en Excel. Lo que ocurre, tenga usted en cuenta que yo no veo muy viable estar en la dinámica de un grupo focal tomando notas en un Excel. Yo eso lo veo un poco, no lo sé, los he visto y se hace, pero a lo mejor en un Word puede ser más adecuado. De todas formas, si lo Ok. hace en un Excel, tengan ya la plantilla bien hecha para cada grupo, como estamos hablando, y solucionado. De todas formas, si se lo piensa y el día 9 de febrero, si tiene disponibilidad, nos volvemos en el taller, lo volvemos a comentar y yo prepararé también para ese día un pequeño ejemplo en base a lo que estamos hablando y vemos las posibilidades. O si usted me quiere, aquí tiene mi correo en la diapositiva. Si me quiere usted mandar el Excel más o menos de su trabajo y lo vemos en el taller del día 9, yo por mí encantado, no tengo ningún problema. Digo el día 9 porque es el de los grupos focales. O sea, Sí, sí, gracias, ya me inscribí. Muchas gracias. De lo hecho, voy a lo prepararle un pensamos, documento. sí, lo pensamos y si hay alguna duda o alguna cuestión que comentar, ya la comentamos ese día. Bueno, pues vamos a Muchas hacer gracias. de nada, ahora faltaría más. De todas formas, vamos a continuar con la propuesta. Estábamos viendo las mejoras en el flujo de codificación, ¿de acuerdo? Y tenemos como al introducir un nombre de código, ahora nos aparecen los códigos que ya existen coincidentes con esas letras que hemos empezado a poner. Y también tenemos una nueva forma para modificar la extensión de un segmento, ¿de acuerdo? Simplemente haciendo clic en la banda del segmento nos aparecen estas dos líneas verticales con el círculo y procederíamos a redimensionar la extensión de ese segmento que a lo mejor nos habíamos equivocado a la hora de codificarlo. Bien, son pequeños detalles que hacen más fluido el manejo con el programa MassQDA. Nuevas exportaciones, tenemos disponible una, ya la hemos visto, que es la matriz de adyacencia en la parte derecha de la diapositiva. Y luego en el menú informes tenemos la herramienta de perfiles de documento. Introduciendo las variables que nos interesan, vamos a generar un archivo de Excel en el que estén todos los grupos de documentos y los perfiles, las características que ya estén insertadas en el programa y que nos interesen y que pueden servir como una documentación en un anexo, en una investigación, ¿de acuerdo? Para ver cuáles son los perfiles de los participantes que han intervenido en esa investigación. Otras mejoras y funciones sería al respecto de los documentos. Se pueden rotar ahora los documentos en PDF dentro de MassQDA. Se han añadido nuevas variables de sistema. Normalmente las variables que tenemos disponibles son las de sistema y las de usuario. Y las de sistema pueden ser los segmentos, los códigos, los memos. En este caso se han añadido nuevas las páginas para los PDFs, los párrafos, frases, palabras, caracteres. Es una nueva información que tenemos disponible en el programa. Tenemos esta información y que nos permite también activar por variables. Al activar por variables podemos activar los documentos que tengan determinadas palabras, una determinada cantidad de caracteres. Profundizamos un poquito más con nuestro análisis. Y luego otras novedades al respecto de los memos es los títulos de los memos. Ahora pueden ser el doble de largos. Antes eran 63 caracteres, ahora podemos tener hasta 120 y pico. También tenemos otra novedad que sería la auditoría cuando se funden dos códigos. Cuando se funden dos códigos aparecía entre paréntesis, tenemos aquí con el símbolo más para indicar que se había fundido, pero también ahora aparece en el memo del código la información de fusionado con el código. Entonces, quiere decir, nos va informando, nos va guardando registro de todas aquellas fusiones de códigos que se han producido a lo largo del proceso de recodificación. Lo hemos codificado, luego hay que revisar la codificación y el programa guarda control, guarda un registro de todas las fusiones realizadas.
dentro, repito, de los memos de código. Otra posibilidad nueva con el programa es exportar los memos insertados en el documento en línea. Pueden ver la exportación de un documento y cómo se ha insertado el memo que tiene en el lugar donde se realizó la escritura del memo. Es una nueva posibilidad que tenemos para tener, por un lado, el dato, la evidencia del participante, insertados las reflexiones del analista sobre esos datos y poderlo llevar también a un informe de resultados. Otras mejoras, las de las herramientas visuales. Podemos ordenar la matriz de relaciones de código, organizar las columnas por patrones de código, mostrar los resúmenes mientras se resalta un nodo. Al pasar el ratón por encima de un nodo, como pueden ver aquí, nos aparece el resumen, se puede ver. Para visualizarlo, la nube de palabras puedes autocodificar los términos que interesen. Y luego en MaxDictio tenemos el visor de la matriz de palabras, que es la herramienta que vamos a ver seguidamente. Estoy ya terminando y vamos a pasar a eso. Bien. Cosas a saber si vamos a cambiar de programa de la versión 2020 a la 2022. Al pasar de la 2020 a la 2022, los emoticódigos van a cambiar. Es el único cambio que va a haber por los nuevos que ahora hay disponibles. Y luego, si bajamos de la 22 a la 20, pues desaparecen algunas de las cosas que tiene la nueva versión, como los códigos de texto en PDF se convierten en códigos de imagen, los emoticódigos se convierten en códigos normales, los títulos de los memos se acortan y los resúmenes de caso y tema desaparecen porque no están. Consejo, ¿cuándo cambiar de una versión a la otra? ¿Cuando sale MaxQDA? No. Hay que cambiar cuando se termina la investigación en la que estás trabajando ahora. A mitad de investigación, cambiar de versión puede ser traumático y desaconsejable. A mí me pasó con esta versión. Estaba trabajando en un proyecto, quise abrir el proyecto con la nueva versión, noté cosas raras y dije, me vuelvo a la versión anterior y cuando termine ya empezaré cosas raras. Las codificaciones de los PDF me habían cambiado un poco, eran PDFs muy complejos, muy largos, y dije, esto mejor, empezar un proyecto nuevo con el nuevo programa y ya está, ese sería el consejo. Bien, vamos a pasar a practicar ya. Literatura, pues el manual del programa, que tiene casi 800 páginas, muy completo. Y luego los webinars que tenemos programados y que estamos haciendo regularmente. Tenemos el próximo, el 9 de febrero, en el que trataremos lo de los grupos focales. Y a finales de febrero, el de cuestionarios y variables, como habíamos comentado. Bien, pues ahora sin mayor dilación vamos a pasar a practicar con el programa, con las herramientas. Tengo aquí el programa abierto y nada, cualquier pregunta que tengan en cualquier momento me la trasladan sin ningún tipo de problema y lo vemos. Bien, la primera herramienta que vamos a utilizar para la práctica es el explorador de palabras. Imaginemos que tenemos un proyecto como este que tiene. El proyecto tiene una serie de cuestionarios, está todo codificado, toda la información y queremos explorar el peso que ha tenido pues, palabras que nos han llamado la atención. Por ejemplo, una de las codificaciones que aparecía era la de la procrastinación como un problema en la formación en línea o cómo se distribuye el tiempo en los estudios de formación online. Pues si queremos buscar cualquier término que hemos visto y queremos ver cuál es su distribución por todo el proyecto y su peso, podemos utilizar el explorador. En este caso, vamos a buscar la palabra tiempo y vamos a activar los cuestionarios, porque hay otro tipo de documentos, solo documentos activados. Y vamos a explorar.
todos los hallazgos solo en... Ahora sí, había que darle. Bien, podemos ver aquí cómo en la frecuencia aquí va cambiando, ¿de acuerdo? La cantidad de palabras. Bien, este es el aspecto que tiene, es una herramienta muy interesante. Vamos a ver, por ejemplo, en los documentos, he encontrado 12 hallazgos, 8 documentos, un grupo de documentos, 2 conjuntos. Al hacer clic, podemos ver los documentos que tienen la palabra tiempo, ¿no? Tenemos aquí, el mayor problema que me encontré fue el tiempo, voy a ser menos tiempo, cada cierto tiempo. Claro, cada cierto tiempo no coincide con el uso del tiempo en el aprendizaje, la elimino. Falta de tiempo, sí. Al mismo tiempo, tampoco. Podemos revisar los resultados y codificar con un nuevo código que nos interese, ¿de acuerdo? En este caso, tiempo. Vamos a cambiar el color y nos pone un memo de código con un resumen de los parámetros de la búsqueda que se realiza, ¿de acuerdo? Como una ficha, un registro de transparencia del proceso que se va a realizar. Vamos a decirle OK. Me aparece otro cuadro de diálogo en el que me pregunta solo el carácter o la oración o todo el párrafo. Yo voy a decirle la oración, ¿de acuerdo? Y ya le digo autocodificar. Tengo 9 segmentos en mis cuestionarios que puedo profundizar en la exploración posteriormente, ¿de acuerdo? En este caso están en los documentos. Como siempre, todo en +QDA es completamente interactivo. Y podemos ver que al hacer clic, el programa en el fondo me está mostrando el contexto donde está sucediendo. Esa sería una de las posibilidades, ¿no? Vemos aquí la lista de resultados. Todas son completamente interactivas. Por ejemplo, en los memos, en mis escritos, también lo tenemos, adaptabilidad, disponibilidad de tiempo. Tenemos aquí un memo. Tenemos aquí en el resumen de código ha aparecido la palabra tiempo, ¿no? Podemos ver toda la información. Tenemos el otro aquí, hacemos clic y nos lo comenta también dentro de lo que es muy fácil localizar la información. Los códigos que utilizan la palabra tiempo, pues hacemos disponibilidad de tiempo, vemos cómo son códigos que tienen alguna relación con este término. También podemos, por supuesto, codificarlo automáticamente desde esta zona. Los contextos de palabras más frecuentes: curso, falta, agobiado, pues vamos a ver agobiado, damos clic, por supuesto abajo podemos ver agobiado cómo está relacionado con tiempo, falta de tiempo, te sientes agobiado. Es una herramienta interesante para explorar con un contexto de palabras lo que sería todo el proyecto, ¿de acuerdo? En las combinaciones de palabras, una herramienta muy interesante. Cada cierto tiempo, hacía mucho tiempo ya, dedicarle más tiempo, dedicas tiempo, hacía mucho tiempo ya, pues puedes centrarte en las ideas. En una forma también las combinaciones de palabra. Hay que pensar que en cualquier idioma, bueno, digo cualquier idioma como si fuera un lingüista, al menos en castellano o en inglés o en catalán, que son los 3 que yo conozco, las oraciones se forman sobre algo de sujeto, verbo, predicado, un artículo, un sustantivo, un adjetivo. Hay una serie de partículas que se combinan, ¿de acuerdo? Se combinan para tener un significado, ¿de acuerdo? Vamos a ver que tengo una pregunta de Joel. ¿Esta información se puede exportar a una tabla de frecuencias? No lo sé. ¿Qué información? ¿Este resultado o el de todo el panel?
La tabla de frecuencias, lo único que puedo exportar sería la frecuencia de palabras, Joel. En este caso, aquí podemos ver que aquí lo único que podemos hacer es copiar al portapapeles esta información, ¿de acuerdo? No se puede exportar mucho más, lo que sería todo. Lo que sería cada una de los resultados, todo esto sí que se puede exportar. Toda esta información aquí en Excel o en exportarlo podemos exportar. Me tendrías que clarificar un poco si te refieres a todo el panel o a una parte. De todas formas, tenemos en MaxDictio la frecuencia de palabras que sí que la podemos exportar a una tabla de frecuencia. No sé, Joel, si me lo puedes clarificar un poco, te intento ayudar. Bueno, pues seguimos mientras Joel elabora su pregunta. Desde aquí no podemos exportar, lo único que se puede es copiar o podemos... Adelante. Ok, aló. Aló. Adelante. Sí, la pregunta es que si los resultados de las palabras más frecuentes se pudieran exportar en una tabla de frecuencia, así como tiene esa ventana de resultados. Sí, esto, los resultados de las palabras más frecuentes se pueden exportar, los tenemos aquí y se pueden llevar a una tabla de frecuencia. De todas formas, Joel, quizás el sistema más adecuado sería la frecuencia de las palabras. La frecuencia de palabras solo para los documentos activados, incluso podríamos organizar el resultado por documentos, ¿de acuerdo? Le matizamos en castellano si queremos, una lista de exclusión si queremos para los artículos, conjunciones y demás. Y esto sí que podemos ver la frecuencia de palabras, que a lo mejor esto sí que te parece más interesante. Tienes todos los documentos, la frecuencia de cada uno de ellos y su frecuencia absoluta y relativa, ¿de acuerdo? Frecuencia absoluta y relativa. Yo creo que a lo mejor esta tabla sí que te interesa más exportarla o trabajar con ella. No sé, mucho mejor que la... Correcto, excelente, a eso. Muchas gracias. Sí, la frecuencia de palabras lo utilizamos muchísimo. A partir de aquí puedes eliminar, por ejemplo, si queremos eliminar este término, o comer es de como, entonces no es del verbo comer, sino lo ha asimilado porque estamos lematizando, utilizando la raíz de las palabras para agruparlas, igual que a lo mejor está el verbo parir, pero no es de parir, es de para. Las que no nos interesa, las quitamos y luego si alguno de ellos la queremos codificar automáticamente, hacemos doble clic y podemos ver cómo aparece el término que queremos. Todo esto es exportable tanto desde aquí, un resultado particular, como desde aquí a nivel de toda la tabla. Yo creo que, Joel, este sería un enfoque más adecuado y no en el explorador de palabras. Recordemos que en el menú MaxDictio hay gran cantidad de herramientas léxicas, que estas que son chulísimas, chulísimas, chulísimas. Precisamente ahora vamos a ver otra de ellas. Aquí este era el explorador de palabras y vamos a pasar al visor de la matriz de palabras que tenemos en el menú de MaxDictio. Es la nueva herramienta. En este caso, dentro de estos cuestionarios, buscar elementos de búsqueda, tenemos que elegir el que queremos y podemos ver cómo yo he insertado manualmente una serie de términos que pueden darse en los cuestionarios de formación que tenemos, ¿de acuerdo? Los documentos activados, está marcado y ahí podemos dar requerir. Entonces tenemos una distribución de los términos de cada uno de ellos por el documento, por el cuestionario en el que aparece. Podemos ver que aquí hay 3 hallazgos del tutor. Podemos ver aquí. Y luego aquí tenemos toda la distribución, participante 39 también, pero hay que tener en cuenta que esto se puede convertir en un mapa de calor que nos va a indicar las zonas en las que más aparece. Podemos ver los valores numéricos o verlo como nodo. Y, por supuesto,
toda esta información es completamente exportable. Es completa. Si queremos ver el tiempo, aquí hacemos doble clic y nos va a aparecer, ¿de acuerdo? Tenemos acceso a este contexto y, bueno, el contexto lo podemos ver del todo aquí arriba, aquí detrás, aquí detrás. Pero aquí lo que podemos es codificar automáticamente, tenemos aquí los botones, el resultado que nos interesa. Ahora la pequeña práctica que yo quería hacer para aplicar todo el visor de la matriz de palabras a un contexto de revisión de la literatura que les estaba comentando en la presentación del taller, ¿de acuerdo? Yo me he preparado pues aquí una serie de documentos, ¿de acuerdo? Entonces estos documentos pues los voy a exportar para importarlos en Mascudea. Este es mi Mendeley, vamos a decirle exportar, siempre con formato RIS, ¿de acuerdo? Vamos a decirle guardar. Bien. Yo voy a decirle al programa que importe datos bibliográficos desde Mendeley, perdón. Selecciono el archivo, lo tengo aquí. Importaré nuevas referencias 9, datos adjuntos 9, que son los que quiero trabajar. Perfecto. Y el programa me está importando una serie de documentos, ¿de acuerdo? Los tengo aquí, ¿vale? Son estos que hay aquí debajo, sobre en concreto, estos son las referencias, ¿de acuerdo? Y aquí están los documentos de la revisión de la literatura. Aquí están todos. Bien, pues yo voy a trabajar con estos documentos. Vamos a ver, vamos a decirle... Vamos a seleccionar estos, no muchos, para que no tarde mucho. Voy a seleccionar unos cuantos de los que traje. Estos son los primeros, los que importé. Bien, teniendo estos documentos en mente, yo puedo ver, fíjense que tengo aquí las palabras clave, violencia contra las mujeres, violencia en la pareja, género, tal. Pero bueno, también puedo utilizar, como estábamos comentando con Joel, la frecuencia de palabras, ¿de acuerdo? Solo para los documentos activados, por documento, y aquí puedo yo sacar una lista de términos que aparecen en estos documentos, ¿de acuerdo? Amor, violencia, género, mito. Bueno, pues estas son las palabras que yo me voy a traer aquí. Vamos aquí, esto vamos a eliminarlo y vamos a introducir. Yo creo que con esto es bastante. Ponemos alguna más. Violencia. Adolescencia. Vamos a poner adolescencia. No sé. Vamos a ver en esos documentos que ustedes no conocen, que es de un trabajo que yo estuve haciendo antes de Navidades, vamos a ver la distribución con esta ¿de acuerdo? En documentos activados, recordemos, y vamos a distribuir las columnas por documentos para ver en cada documento cuál es el peso de estos términos, que son los que más frecuencia tienen, o podríamos introducir violencia de género, cualquiera de los que habíamos visto en las palabras clave. Pero bueno, es por hacer el ejercicio lo más completo posible. Vamos a darle a OK. Bueno, y aquí ya empezamos a ver rápidamente los resultados. Tenemos la palabra mito, es un estudio sobre los mitos del amor romántico. La palabra mito es de las que más aparece, no en todos, pero pueden ver la distribución. Vamos a convertirlo en números para que vean la distribución de veces que aparece cada una de las palabras
en estos documentos, ¿de acuerdo? Si quisiéramos, por ejemplo, la pareja en ese documento, pues podemos hacer doble clic y entraríamos dentro del documento y veríamos la idea de pareja dentro del documento que estamos viendo, que en este caso es el de Ferrer y Bosch del 2019. Si yo quiero capturar ese resultado, pues también tengo aquí mi herramienta de autocodificación. Por poner idea de pareja y perfecto, vamos a darle. Contexto, la oración, bueno, solo los caracteres. Lo codifica. Tengo 62 segmentos y yo siempre tengo esta zona para recuperarla cuando quiera y revisar ese artículo si me interesa. Un análisis exploratorio para explorar. Y vamos a quitar la frecuencia y vuelvo al resultado. Tengo aquí otros resultados. Por supuesto, todo esto se puede exportar, se puede copiar al portapapeles o lo podemos llevar a una hoja de trabajo de la herramienta Pregunta Tema Teoría. Y ya tenemos de los documentos que hemos analizado las veces que aparece cada uno de los términos. Si cambiamos la perspectiva y cogemos lo que son los diccionarios, pues nosotros primero tenemos que coger el diccionario y crear, en este caso, de las funciones del tutor, ¿de acuerdo? Podemos añadir alguna más. Comunicación, liderazgo, podemos añadir nueva disponibilidad, consulta, comunicación, bueno, lo que sea. Tenemos aquí, estas son las categorías, esto es análisis de contenido cuantitativo, difiere de lo que es análisis de contenido cualitativo. Para trabajar con esto, pues nos tenemos que referir a autores como Krippendorf, Nuer, etcétera, ¿no? Es un análisis diferente, pero que a nivel prospectivo podemos utilizar. En este caso de las funciones del tutor o tutora, yo lo que puedo decirle al programa que vamos a cambiar la codificación, la activación. Vamos ahora a cambiar los cuestionarios. Yo puedo decirle al programa visor la matriz, pero busca los elementos del diccionario, las funciones del tutor o tutora. He hecho el ejemplo con la literatura y ahora cambio al uso del diccionario. Le digo elementos del diccionario en los documentos activados y vamos allá. Y podemos ver la distribución, aquí, de las palabras que he introducido entre los cuestionarios que tenemos en el proyecto. Podemos ver cómo esas funciones del tutor están en la comunicación o la disponibilidad. La disponibilidad parece ser, vamos a ver si puede ser, podemos ver aquí el final. La disponibilidad es la que más aparece. En total hay 5 resultados en todas las búsquedas, en este caso utilizando los diccionarios. MaxDictio, el menú, es una herramienta muy potente. Desde un punto de vista de la metodología cualitativa, pues yo reconozco que no lo utilizo mucho. Desde un punto de vista exploratorio, sí, para la revisión de la literatura, para análisis bibliográfico, que hemos hecho algunos talleres, siempre desde una perspectiva exploratoria. Porque yo, particularmente, análisis de contenido cuantitativo, de frecuencia y demás, ya llevo 20 y pico años y solo he hecho 4 o 5 trabajos. Y todos los años hago 6 o 7 trabajos de análisis, pues es muy bajito lo que yo lo he utilizado. Y claro, la ventaja es que como tenemos el programa MaxQDA con todo el menú y todas las opciones, es un gran apoyo en ese tipo de análisis exploratorio. Muy bien, esa era la propuesta que tenía pensada para el día de hoy. Ya creo que nos hemos comido el tiempo. Quedan un par de minutos, pues si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieren que comentemos o que quieren que repita.